Para mí es un placer hablar con Avi Gateño, analista de bolsa, experto financiero. Avi, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Siempre un placer hablar contigo. Hola Pedro, buenas tardes, igualmente. Ujú. Bueno, aquí me pusieron un tema que no realmente esto está como complicado porque sería para cobertura de qué se necesita para asegurar una inversión en la bolsa de valores. Eso no hay nada seguro, ¿no? Para nada, bueno, hoy en día solamente los bonos del Tesoro americano, que son los Treasury Bills, que están garantizados por el Estado americano. Bueno, también existen los CDs, ¿no? Los certificados de depósito, que también tienen garantía tanto del banco que los emite como el de la FDIC, pero instrumentos comunes como acciones, papeles comerciales, notas estructuradas o deudas, eso no tiene ningún tipo de garantías, por Claro. supuesto que no. Claro, pero bueno, por ejemplo, bonos soberanos y bonos corporativos pagan la volatilidad y lo que suban o bajen de precio dependen de las tasas de interés. Nada te garantiza, sino que si los mantienes hasta vencimiento, te paga el 100% más los intereses. Pero hay casos donde, por ejemplo, tenemos el caso del bono venezolano PDVSA, que entró en default y que no han sido pagados ni intereses ni tampoco capital, ¿no? Sí, los bonos tampoco tienen ningún tipo de garantía. Uno confía en que el emisor de la deuda eh, va a honrar sus compromisos al final del periodo establecido en el bono y cada 6 meses va a pagar los intereses. Pero en el caso de PDVSA y los bonos soberanos de Venezuela, pues es un tema más complejo. Hay un tema de sanciones de por medio, hay un tema de un estrangulamiento terrible en la economía venezolana, pero sobre todo el tema de las sanciones que pues tiene prohibido transar esos instrumentos en los Estados Unidos, cosa que limita demasiado la capacidad de transacción y de liquidez. En Europa, sin embargo, sí se pueden transar, pero obviamente los volúmenes son mucho más bajos y es más complicado y hay poco interés, pues, debido a todo el tema que los envuelve, ¿no? Ujú. Hace poco, bueno, tuvo Estados Unidos, tan cerca como la semana pasada, este temor del techo de la deuda y que puso a temblar a todo el mundo. Si los republicanos y demócratas no se ponen de acuerdo, tendríamos ahorita un problema y que muchos analistas sobre todo analistas de riesgo dijeron que iban a bajarle la calificación de riesgo a los Estados Unidos cuando es una de las economías y bonos y papeles y títulos como los treasuries que nombraba que tienen más garantía en el mundo, ¿no? Sí, la verdad que no es primera vez que ocurre un episodio como estos de tensión previo a poder subir el techo de la deuda. Recordemos que Estados Unidos nunca ha caído en impago de sus bonos del tesoro, de su deuda. En este caso, el tema estaba más centrado en buscar a que no solamente haya que subir el techo de la deuda para evitar un tema de default, sino que querían lograr que haya un compromiso de parte del gobierno de reducir el gasto público y el déficit en los próximos años, cosa que se logró. Entre uno de los temas más delicados era el tema que había aprobado la administración de Biden, sobre todo un tema muy que se tomó muy personal el presidente Biden, que fue el de la deuda de los estudiantes en universitarios. Ujú. Ese, esa esa condonación de deuda, pues se eliminó y se volvió a retomar el hecho de que los estudiantes paguen sus deudas universitarias y de alguna manera reducir el gasto público y el déficit en los próximos 2 años en cerca de 2 trillones de dólares. Pero ahorita el techo de la deuda subió por encima de los 32 trillones de dólares de deuda, que de no haber llegado a un acuerdo, pues iba a ser bastante delicado, no solamente para la economía de Estados Unidos, sino para el mundo entero y para los mercados hubiese sido catastrófico, por supuesto que sí. Es así. Mira, también vemos que el mundo de la inteligencia artificial se impone. Hemos visto unos días de un mercado positivo entre la noticia de cómo se está desarrollando este sector y también para la bolsa en general.
ante el miedo que tienen los inversionistas de que la Fed volviera a subir las tasas. Eso hizo que la bolsa se impulsara porque dijeron, bueno, no creo que la va a subir esta vez. De hecho fue así. Sin embargo, el mercado tampoco, yo creo que o estaba descontado o qué pasó, para que me expliques, por favor. Bueno, particularmente es verdad, el mercado ya tenía varias semanas subiendo, sobre todo sectores tecnológicos. El Dow Jones no tanto, sino más lo que es el Nasdaq, principalmente impulsado tanto por acciones que tengan que ver con todo lo que es el boom de la inteligencia artificial y sobre todo también porque habían sido muy golpeadas el año pasado con la subida de las tasas. Al estimarse que iba a haber una pausa, obviamente en los sectores más golpeados tecnológicos también agarran un respiro y vuelven a buscar a subir. Hoy la bolsa no reaccionó como se hubiese pensado porque a pesar de que sí es verdad, como tú bien dices, se hizo una pausa en la subida de las tasas, el presidente de la Fed, el señor Jerome Powell, explicó o ratificó la idea de que, o asomó la posibilidad de que van a haber dos subidas más de tasas en lo que queda de año y que no estima un recorte en el corto plazo de las tasas. Quiere decir que se pudiese mantener altas por lo menos todo el 2024, por la manera en la que habló. Entonces, es verdad que hay una pausa, pero el hecho de saber de que vienen todavía dos subidas más de tasas, a pesar de que la inflación bajó drásticamente el día de ayer, en la data de inflación salió en 4%, estaba ubicada en 4.9, bajó a 4. Mismo así, la Fed se mantiene en una línea muy dura o muy estricta con la inflación y estiman dos subidas más y eso al mercado obviamente no le gusta, pero por los momentos, Ya va, lo que Avi, queda de pero junio y no, el mes de julio no hay. no le gustan o se aprovechan y se van cortos, venden, toman ganancias, porque dos subidas de tasas tú crees que afecte tanto a la economía. Bueno, dos subidas de tasas ya en un punto en el que estamos, que está ya sobre los 5.25, sí, sí ya es algo que pudiese causar una leve recesión o un problema de liquidez en los bancos. Recuerda que cuando suben Sí. las tasas, a la gente se le hace más complicado pagar sus deudas, eh, eh, créditos hipotecarios o créditos bancarios en general. Se reduce el consumo. Es verdad que ya dos subidas más quizás ya no es tanto más, pero el hecho de que el mercado sepa de que todavía esto no ha parado puede causar ciertas molestias. Por eso es que se ve que las subidas o las bajadas en los sectores son muy específicos, es decir, hay sectores que se mantienen positivos porque por noticias propias, intrínsecas, y que están más desligadas del tema de las tasas. Pero sin embargo vemos el Dow Jones, que son acciones que tienen que ver más con industrias, bancos, transporte, etcétera. Ellas no tuvieron una buena jornada. Sin embargo, las tecnológicas sí, porque están un poco más desligadas de ese tema por ahora, porque están viviendo un momentum importante, sobre todo con el tema de la inteligencia artificial, como ya veníamos diciendo. Y bueno, siempre hay algo de manipulación y aprovechamiento de las noticias para poder aprovechar ese gap y buscar hacer alguna ganancia. Por supuesto Sí. que siempre lo hay. Bueno, quiero revelar la información para los que no saben, porque mucha gente rebota un informe que hace como a las 5 de la mañana, Avi, todos los días, sobre la información del mercado y hasta pide perdón cuando no lo puede hacer y digo, mira, estás más que eximido. Pero el informe es muy interesante, te dice por qué suben las acciones más importantes en el día, en el cierre y lo que se espera del mercado, también sobre todo lo que significa las monedas, las cibermonedas bueno, información súper relevante. Cuando ustedes ven hace buenos días, sabe quién lo escribió, que es Javi. Mira, quería preguntarte ya por acciones particulares, han subido muchísimo Tesla, por ejemplo, que había caído casi a un bajo de $100 y está, bueno, ya tratando de lograr nuevos altos, por lo menos el año, porque para el alto histórico estaba bastante lejos. Apple Computer también, tenemos AMD, Nvidia, que ha tenido unos récords de subida. Vemos Netflix. Hay una cantidad de acciones que han tenido un performance impresionante, ¿no? Sí, si lo vemos desde el punto más bajo, tienes toda la razón, sí, han subido 100, 200, hasta 300% en algunas de ellas, desde su punto más bajo, aunque no así todavía están en sus puntos más altos. Apple sí ya consiguió un nuevo high histórico que pasó los $184. Tesla sigue estando todavía muy lejos de su Alto high. histórico.
Eh, pero fíjate que todas las acciones que mencionaste son 100% del sector tecnológico. Eh, Mismo Netflix, que ha subido casi 40% en apenas un mes, eh, sigue estando todavía muy lejos de su punto máximo que llegó a estar en el 2021. Si, esto lo que quiere decir es que a la final, siempre que hay este tipo de crisis o este tipo de bajones, las compañías pues más grandes, más sólidas, las que más tienen capacidad de sobrellevar estas crisis, cuando ya las crisis empiezan a pasar, ellas son las que tienen más capacidad de rebote. De hecho, con todo lo que ha venido pasando de la data de inflación y lo que afirmó hoy el presidente Powell de la Fed, se estima que va a haber un soft landing, como se dice, un aterrizaje más suave del que se estima, y eso le da mucho oxígeno a las compañías tecnológicas. Las que mencionaste como Nvidia y AMD están íntimamente relacionadas con el boom de la inteligencia artificial y ellas obviamente ahorita son el centro de atención de todo, ya que AMD particularmente hoy fue noticia, ya que Amazon la va a estudiar la posibilidad de poner todas sus plataformas de cloud, o sea, de la nube, con procesadores AMD, quien ayer también reveló un nuevo procesador para competir y tratar de reducir la hegemonía que tiene Nvidia en el sector. Pero Broadcom, por ejemplo, que hoy subió 4% y ha subido casi un 40% en apenas un mes, también fue elegida por Microsoft y, no, por Apple, perdón, por Apple fue elegida Broadcom, y Nvidia obviamente sigue siendo la que mantiene la hegemonía de los procesadores de imágenes, que es fundamental para toda la tecnología de la inteligencia artificial. Entonces, vemos que, y AMD también fue elegida por Microsoft para su plataforma. Entonces, ellas están muy en el centro del huracán o del boom de estos sectores, y todo lo que es cloud software, todas las acciones como Snowflake, Palantir, Fastly han tenido unos performance impresionantes, ya que están de alguna manera relacionadas con el sector de la inteligencia artificial. Otra muy interesante es Adobe, que también empezó a incursionar en este mundo, ¿no? Muy bien. Bueno, sí, además hay oportunidades para la gente que quiere entrar y bueno, la recomendación es que bueno, que se aguanten o lo que sea si hay alguna fluctuación en el mercado, pero hay acciones que están menos de $20, hay unas oportunidades increíbles para entrar al mercado. Bueno, eso sí, aguanten en el tiempo y diversifiquen. ¿No piensas así? 100%. La diversificación siempre es el mejor aliado de las inversiones, particularmente en estas últimas semanas hemos visto que todo el boom está relacionado con sectores muy particulares, y la diversificación quizás a veces tiende a cansar al inversionista, porque se da cuenta de que muchas veces se puede quedar rezagado con respecto al mercado, pero a la larga da sus frutos, y esto es un juego de paciencia, y muchas veces la volatilidad es parte del juego. Hay que tener cuidado con esa volatilidad, tenerle cierto respeto, pero también paciencia, y de saber que uno tiene que invertir es a la larga, y Ujú. no puedes ver en el momento, en el día a día, sobre todo en momentos tan complejos como los que se están viviendo en los mercados y en las economías, que tienden a generar estas fluctuaciones a veces muy bruscas, esta volatilidad, pero que en ellas también están las oportunidades, como tú bien dices, y acciones que hasta hace 2 años podían valer, por decirte, $50, $60, y un día vale $10, y el inversionista considera que está en un sector interesante o en un sector que tiene futuro, pues es cuestión de paciencia, ¿no? Ujú. Bueno, Avi, se nos acabó el tiempo. Siempre un placer hablar contigo y bueno, estamos en contacto. Igualmente, Pedro, la verdad que sí. Muchísimas gracias. Era Salud. Avi Gatenio, analista de la bolsa, 6:42. Vamos a escuchar a Tierra, Viento y Fuego, Earth, Wind and Fire con Sing a Song. Una